Buenos días, hermanos. Domingo 21 de febrero, en donde nos volvemos a reunir por este medio y seguimos orando porque pronto pues el semáforo nos indique que ya podemos reunirnos presencialmente con todas las medidas de precaución. Sigan orando por ello y vamos a pedirle al Señor que pues sea pronto. En lo personal lo extraño, sé que muchos de ustedes lo extrañan. Y les recuerdo también que estén orando por la construcción, no está activa, no se está construyendo nada ahorita, pero pues necesitamos pensar en construir nuestros salones en el segundo piso para escuela dominical. Vamos a continuar con nuestro estudio de el libro del profeta Isaías en su capítulo 52. Pero antes de iniciar, les pido si inclinamos nuestro rostro y pues le damos este tiempo a nuestro Dios. Señor bendito, alabado seas. Gracias te damos, Señor, por la vida que tú sustentas en nosotros y sabemos, Señor, que tú das la vida a quien te place y también la tomas cuando a ti, cuando tú juzgas pertinente. Te rogamos por tantos y tantos enfermos, no solamente de COVID, que eso es lo que más nos tiene alterados en estos tiempos, sino de todos los enfermos de todas las diferentes enfermedades, Señor. Sabemos que nuestra vida depende de ti, aún sin pandemia, aún sin enfermedad, sabemos que estamos en el hueco de tu mano y te rogamos, Señor, que en todo momento nosotros sepamos reconocer eso. Hoy queremos recordar, Señor, que la salvación también nos ha dado responsabilidades delante de ti y queremos, Señor, ser conscientes para vivir una vida que te agrade solo a ti. Permite que a través de lo que hoy el profeta Isaías nos entrega, podamos comprender dichas responsabilidades. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Bien, hermanos, como vieron anunciado, el tema es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y esto hay que verlo en diferentes perspectivas. Una cosa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana antes de ser salvados, y otra cosa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana después de ser salvados. Hay que tomarlas en su perspectiva correcta para que nosotros podamos comprender lo que el Señor demanda de nosotros. Y vamos a empezar antes de la salvación. La responsabilidad humana antes de la salvación, pues a veces es malentendida. Sabemos que el Señor nos eligió de manera soberana. El Señor nos eligió porque Él quiso. Muchos que no conocen quedan trastornados, incluso yo diría que esa es la razón por la que rechazan por completo esta doctrina. Muchas de estas personas se imaginan que Dios está impidiendo que alguien que quiere ser salvado llegue a Él porque el Señor no lo eligió. El Señor no actúa de esta manera. De hecho, nos dice el apóstol Pedro ahí en su segunda epístola de Pedro, que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esto lo podemos ver por toda la Biblia, que el Señor está deseoso que la gente se salve. Incluso aquí en Isaías, en el capítulo 1, versículo 5, les pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y vean Nehemías, vamos en sus Biblias a Nehemías, porque siendo el deseo del Señor siempre salvar a su pueblo, ahí en Nehemías 9 se nos da una gran verdad, no solamente acerca del pueblo de Israel, sino a través, es una respuesta del pueblo de Israel, pero que es aplicable a todos nosotros. Vean la respuesta a ese deseo de Dios por salvarlos. Nehemías 9, versículo 17. Nehemías 9, versículo 17. Dice ahí: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Se dan cuenta? El Señor buscando salvarlos, ellos no quisieron oír, no se acordaron,
Y el Señor, en lugar de decir, bueno, pues estos ingratos, mejor voy y me busco otro pueblo, el Señor no los abandonó porque el Señor tenía un plan específico con ellos. Esto es una verdad con toda la humanidad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, acuérdense de que nuestra revelación es progresiva. El Nuevo Testamento nos da una información muy interesante ahí en Romanos 3:23, ustedes la conocen de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. El Señor vio que toda su creación, toda su humanidad pecó, y es muy interesante porque desde Génesis vemos a Adán y Eva pecando en el Edén, salen del Edén y a través de Caín los vemos pecando. Después la maldad se agranda y con Noé tiene que construir un arca porque el Señor va a destruir al mundo porque todos están pecando. Llegamos a Babilonia, Babel, y todos están, todo el designio del pensamiento del hombre es de continuo el mal. Entonces esto nos ilustra ese todos pecaron del que nos habla Romanos 3:23. Todo ser humano estuvo destituido de la gloria de Dios, y entonces Dios interviene y decide solo salvar a algunos de ellos por el puro afecto de su voluntad. No es que él haya dicho a estos son más bonitos que estos y a estos sí los elijo y a estos no los elijo. No, Dios eligió por el puro afecto de su voluntad, y tal vez como pudiéramos pensar en que tú y yo vamos al mercado y elegimos naranjas o elegimos tomates, y lo hacemos pues porque aplicamos algún criterio para decir cuál es mejor o cuál es peor. Las cocineras más experimentadas dirán el tomate que ya está listo para hoy y el tomate que todavía va a ser madurado un poco más. Bueno, así como nosotros a veces aplicamos alguna idea, Dios tomó alguna y Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nos dice Efesios 1:4, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Cuando hablo de soberanía, pues hablo de los atributos de grandeza del Señor, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y es por esto que Él puede ser soberano en la elección, porque Él es el único que tiene esos atributos. Y en ningún sentido, ¿verdad? Aunque hago esa comparación de los tomates y las naranjas, pues podemos decir que Dios elige de la manera que nosotros elegimos. El Señor lo hace de una forma maravillosa. En su soberanía nos escogió, y esto no hace a un lado la responsabilidad humana. Noten esto, los que se pierden no quieren ser salvos, prefieren seguir muertos en sus delitos y pecados y siguen la religión de su preferencia. Cuando nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros escuchamos el Evangelio y respondimos positivamente debido a que Dios nos había elegido. Pero ustedes y yo no llegamos a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Independientemente a la iglesia que hayan llegado, iglesia local, y llegamos tocando la puerta a la iglesia y le preguntamos al pastor, a los líderes, oiga, vengo a saber si yo también fui elegido por el Señor. Ninguno de nosotros llega de esa manera a una iglesia, simple y sencillamente con ese amor soberano de Dios que nos eligió antes, nos hace llegar ahí y formamos parte de esa iglesia, y entonces ahí es donde nos damos cuenta, el Señor me había elegido antes de la fundación del mundo. Los que vienen, ¿verdad?, de esta manera y aceptan la soberana voluntad de Dios son los creyentes que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y lo sabíamos de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, los no elegidos no vienen a Cristo, no porque Dios los rechace y les diga a Dios, no, yo a ti no te elegí, sino porque ellos voluntariamente rechazan a Dios y prefieren quedarse con una tradición, con una costumbre o con un pensamiento humano que los hace rechazar a Dios. Los incrédulos entonces son responsables de su perdición. Dios no los rechaza. Ellos no quieren someterse al Dios vivo y verdadero voluntariamente. Y noten, esos que rechazan y nosotros éramos iguales cuando Dios eligió.
Éramos iguales. Pero a nosotros nos tocó su gracia. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero nos tocó su gracia y entonces, ¿verdad? Ahora tenemos también responsabilidades. La responsabilidad del incrédulo es, él se pierde porque él quiere. Pero nosotros que hemos recibido la gracia, tenemos responsabilidades delante de Dios y es entonces lo que vamos a ver el día de hoy, lo que nos muestra el profeta Isaías, ahí en Isaías 52, y les voy a pedir que vayan ahí a Isaías 52 porque vamos a ver cómo es que el Señor nos hace responsables de varias cosas. Dios mostró a Israel por medio del profeta Isaías cómo fue que los activó, y al decirle activar los dio órdenes, cómo es que los amparó y al ampararlos también les dio órdenes que tenían que realizar, cómo es que Dios le dio la orden de que testificaran y cómo es que finalmente Dios los condujo a su morada, pero también les dio instrucciones para que regresaran a la tierra prometida. Hoy veremos más aspectos de la salvación. Recuerden que todo esto les he dicho que es soteriológico, tiene que ver con la salvación y vamos a ver otros aspectos de la salvación que son verdad en nosotros, ¿verdad? 4 aspectos de la salvación que Dios obra soberanamente. Dios activa al salvado, ampara al salvado, hace testificar al salvado y lo conduce a su morada final. Y vamos a leer Isaías 52, versículos 1 al 12, y traten de ver estas partes, cómo es que Dios los activó, los amparó, los hizo testificar, los condujo a su morada, y Dios hace llamados para que sus salvados obedezcan su voz. Vamos a leer Isaías 52, versículo 1, dice lo siguiente, Isaías 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: ¿de balde fuisteis vendidos? Por tanto, sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Bien, en este pasaje encontramos cómo es que Dios los ha activado de manera soberana, pero al hacerlo tiene la idea de que ellos los activen, se activen. 5 verbos en los versículos 1 y 2, en donde el Señor, a través de estos verbos en imperativo, les está diciendo que ellos deben de tomar responsabilidades y actuar. Podemos decir que el pueblo ya elegido, recordemos que cuando hablamos del pueblo elegido de Dios, estamos hablando del remanente fiel.
remanente fiel, los que han sido verdaderamente fieles. Siendo elegidos, el remanente será salvo, pero para que disfrute de su salvación, tiene que escuchar a Dios. Empieza diciendo el profeta: despierta, despierta. Recuerden que ahí en el 51:9 ellos le dijeron al Señor: despierta. Y aquí el Señor les dice: a ver, pueblo mío, tienes que despertar tú, porque el que está dormido eres tú. Y este despierta, despierta, nos recuerda aquel pasaje, ¿verdad?, en donde Elías reta a los profetas de Baal, y se acuerdan que hacen ahí un holocausto y ponen unas reses ya partidas para que venga Baal y las consuma. Y les decía Elías, burlándose de ellos, ahí en Primera de Reyes 18, y les decía a estos profetas de los Baales: gritad en alta voz, porque Dios es, refiriéndose a Baal, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Despierta, despierta, como lo vemos ahí contextualizado, primero lo usó el pueblo para referirse a Dios, y aquí Dios lo usa como lo usó Elías: a ver, despierten, porque los que tienen que despertar son ustedes. Y esto es muy interesante, porque pues Dios nunca está dormido, Dios siempre está activo. Y si ustedes ven la descripción del trono de Dios en Ezequiel capítulo 1, lo describe con ruedas, relámpagos, truenos, las ruedas llenas de ojos, con movimiento para todas direcciones, todo en movimiento, indicando cómo es que Dios mueve los vientos, cómo es que activa la naturaleza y cómo es que Él sustenta toda la creación. Dios no está dormido. Quienes duermen son los hombres del pueblo de Israel, y el Señor les está diciendo: despierten. Y es una orden a activarse. Les dice: vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Dios no necesita un atuendo especial. Esto nos recuerda un poquito que también ellos le decían: viste tu brazo de poder, como en tiempos antiguos. Pero aquí el Señor les dice: vístete tu ropa hermosa. Recuerden que el Señor hizo de todo el pueblo, nos lo dice también Pedro, que nos hizo como y Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en el 1:6 nos dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, puede ser una alusión a esa ropa hermosa que fue diseñada para el tabernáculo con los sacerdotes, en donde se hablaba de que ellos debían usar ropas hermosas. De alguna manera es: vístete de tal manera, Jerusalén, eres una ciudad santa, para que los demás te vean cómo es. Israel, ¿verdad?, en este momento está lejos de ser la ciudad santa, como hoy lo está la iglesia, de ser lejos de ser esa ciudad santa. Somos reyes y sacerdotes gracias a la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y esta ciudad es escatológica, por cuanto nos dice: porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto nos lleva a pensar en ese milenio. ¿Saben ustedes? En el milenio literal, recuerden, primero viene el rapto, después los 7 años de tribulación, y cuando acaban los 7 años de tribulación, inicia el milenio desde la posición milenial, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Acuérdense que hay otra que dice que el milenio no es literal y que ya lo estamos viviendo. Reconocemos esas posiciones, pero hacemos énfasis en la que nosotros tenemos. Este milenio, la gente que llegue al milenio, ¿verdad?, después de los 7 años de tribulación, no va a entrar inconverso, no va a entrar ni incircunciso ni inmundo a ese milenio. Por eso decimos que esto es escatológico. Y van a nacer ahí pues niños y niñas. Satanás es atado al principio del milenio y al final es soltado, porque todos esos niños y niñas que crecen durante el milenio tienen la necesidad de convertirse a Cristo, y a ellos es a los que va a poder engañar a Satanás. Siguen los imperativos, ya vimos: despierta, vístete, y ahora en el versículo 2 le dice: sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo
es como contrario. Primero dice vístete y luego sacúdete. Recordarán que en el Nuevo Testamento hay una instrucción similar ahí en Colosenses 3, 9 y 10, ustedes la recordarán, donde dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Nos habla de un cambio o una transformación. En este caso, Israel se tiene que vestir de la santidad que Dios tenía para ella. Y le dice, sacúdete, quítate todo el polvo que tienes encima, ¿verdad? Y le dice, levántate y siéntate. Vayamos a Isaías 42, 22. Isaías 42, 22. Y vean ustedes lo que aprendemos ahí. Isaías 42, 22 dice, mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojaos y no hay quien diga restituid, ¿verdad? Son despojados, perdón, y no hay quien diga restituid. Israel, ¿verdad? Si ustedes van ahí al nombre que tiene su pericopa, si tienen una Reina Valera, dice ahí en el título de esa sección, Israel no aprende de disciplina. Ellos, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos leyendo ahí en Isaías 52, versículo 2, les dice, levántense, es decir, dejen ya todo ese pasado, porque ya la ira del Señor ya acabó con ustedes. Ya los que quedan son los que se van a purificar. Recuerden que estamos en ese contexto en donde se van a ir a la cautividad a Babilonia y el Señor les está entregando estos mensajes. Dios les dice, es el momento de que te levantes, ya acabó tu disciplina. Y le dice en otro imperativo, ahí mismo, Isaías 52, 2, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hijo de Sión. Ahí se refiere a que están cautivos en Babilonia. Le dice, ya no serás esclava de nada, ¿verdad? En los verbos vemos que Israel tiene responsabilidades propias. A despertarse, ¿verdad? A vestirse, a sacudirse y a levantarse. Y vean esto, el vivir la salvación no es algo pasivo, es vivir persiguiendo la santidad y ayudando a otros a alcanzarla. No se trata de, pues yo ya soy salvo, pues ya podemos contribuir con los dones que Dios nos dio de alguna manera para que otros entiendan esta salvación, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 7:1, vayan ahí, 2 Corintios 7:1, para que vean que nosotros debemos de seguir viviendo en esa santidad. 2 Corintios 7:1 dice así, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la función que tenemos, estarnos santificando y ayudando a otros, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 4:3, si quieren revisarlo, 1 Tesalonicenses 4:3, nos vuelve a hablar de esa responsabilidad que tenemos como ya salvados. Tenemos una obligación y dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí dice que os apartéis de fornicación. Bueno, no solo eso es la santificación, apartarnos de porneia, de cualquier cosa contaminada o con cualquier cosa pecaminosa que tenga que ver con el cuerpo. Debemos de mantener esa santificación y es el trabajo del salvado. La responsabilidad del salvado es la santificación. Y les decía, también es nuestra responsabilidad ayudar a otros. Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Vean la responsabilidad, cómo le expande el Señor aquí para todos nosotros que hemos experimentado la salvación ya. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, fíjense bien, también nos rogamos, hermanos, no dice también nos rogamos pastores, o también nos rogamos maestros de la iglesia, o también nos rogamos líderes de la iglesia. Dice, os rogamos hermanos, esto es a todos. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, el salvado tiene esa responsabilidad de pues activarse por ser salvo. Por eso le dice finalmente, ¿verdad? Y en el 52:2, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, actívate, ya no vives en el pasado, porque eres nueva criatura en Cristo. Entonces, el salvado tiene la responsabilidad de activarse en ese sentido. Y vamos a ver el siguiente punto. Jehová también ampara al salvado, pero al ampararlo, también le da responsabilidades. Vamos a ver los versículos 3 al 6. Dice ahí en el versículo 3, Isaías 52:3, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Jerusalén, que personifica al pueblo, ha estado dormida, ya vieron que le está diciendo el Señor, despierta, despierta, y como pueden darse cuenta, ahora se tienen que comprometer en esa bendición de ser reyes y sacerdotes. Dice ahí que fueron vendidos. Una metáfora de que pasaron a ser propiedad de otros pueblos. Esto es una metáfora, Dios la está usando. Vamos a Jueces 2:14. No fue literal que Dios los vendió, pero Dios usa esto para decir, ustedes pasaron a ser como propiedad de otra nación. Jueces 2:14 dice lo siguiente: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Este versículo, Jueces 2:14, nos muestra cómo el Señor fue el que los vendió, literalmente los entregó por propiedad. Nadie le pagó nada al Señor por ellos, sino que el Señor fue y los entregó literalmente a ellos, ¿verdad? Fue una posesión transferida de posesión de Dios, ahora van a ser dueños de ellos, pero es una metáfora, solo fue algo momentáneo. Dios siguió siendo su dueño y siguió teniéndolos en perspectiva. Y dice ahí que fueron vendidos de balde. Esta palabra de balde nos habla de que no hubo dinero o intercambio de algún bien. Jehová decidió entregarlos a robadores que los despojaron, pero ellos no se dieron cuenta que era Dios el que estaba obrando, que era Dios el que estaba actuando. Es decir, que Dios los metía en esos problemas y ellos, en lugar de decir, ¿saben qué? Debemos reconvenir el camino, venía el profeta y les decía, Israel, están en esta situación tan mala, están en esta situación tan deplorable que deben de cambiar. ¿Y qué hacía Israel? Quería matar a sus profetas. De hecho, era como si Israel dijeran, ay, profeta Isaías, ¿no estás viendo en medio de los problemas que estamos y tú nos llegas con estas palabras? No es lo que necesitamos oír, pero la realidad era lo que ellos deberían de escuchar para que entendieran que el Señor los metía en todos estos problemas, para que confiaran más en Él. Ellos fueron vendidos de balde, es decir, sin ningún intercambio, y dice ahí en nuestro versículo 3, Isaías 52:3, por tanto sin dinero seréis rescatados. El Señor, de la misma manera que los entregó, los va a recoger, los está haciendo pasar por esos problemas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que crezcan en el conocimiento de quién es Dios. Dios da y Dios quita. Dios los dio a sus enemigos y lo arrebata a sus enemigos, porque Dios tiene el control absoluto. No te está sucediendo nada que Dios no lo tenga bajo su control. Dios está trabajando para que tú lo logres ver, y entonces por eso es que Dios puede
pues a ponerlos en acción, a activarlos y enseñarlos cómo es que los han parado. Él ha estado detrás de bambalinas orquestando todo lo que les pasa. Vamos al versículo 4. Vean los ejemplos que da el profeta para que vean que esta realidad no es de hoy, no es del momento del que les está hablando Isaías, sino es ancestral. Versículo 4. Ahí en Isaías 52, vamos al versículo 4. Dice el versículo 4 de Isaías 52. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Recuerden, él está diciendo, de balde fuiste vendido, es como sin razón fuiste también vendido, y es lo mismo que pasó con Egipto y con Asiria. Y es muy interesante porque aquí dice Jehová el Señor, y la palabra que traduce en Jehová es Adonai. Esta palabra muestra a ese Dios irresistible y poderoso que está haciendo todo lo que Él quiere. Y interesante que diga, mi pueblo descendió a Egipto. Como si ellos hubiesen tenido parte en ello. Bueno, recuerden que hubo una cierta parte. Ellos venden a José, ¿se acuerdan todo lo que le hacen para que él llegue con Potifar y finalmente a la cárcel y salga ahí para administrar todos los bienes de Faraón? Y lo que dice José el soñador es, los males que ustedes me quisieron hacer, ¿se acuerdan que le dice a sus hermanos? El Señor los convirtió en bienes. Ellos, en efecto, tuvieron una parte, pero fueron ignorantes de que Dios quería que eso sucediera para tratar específicamente con ellos. Había hambruna en Israel y el Señor dice, bueno, los libero de la hambruna, los meto a disfrutar ahí, pero después de 400 años vengo a verlos para enseñarles cómo es que todo está bajo el control soberano de su Dios. Y noten, Dios sabe a quién les enviaba. Acuérdense que las naciones no actuaron independientemente de Dios. Dios los supervisó. Dios mismo los envió a hacer daño a Israel, como ahora está bajo el control de Babilonia en el contexto que están viviendo, para que se activen y ellos puedan ver a Dios verdadero. Y esto, noten, es una verdad con Cristo, Dios obrando detrás de bambalinas para que una bendición les pueda llegar de manera correcta. Vamos a Hechos para que vean cómo Cristo también sufrió esto. Hechos 2, un pasaje que ustedes también conocen muy bien, de cómo el Señor tuvo todo bajo su control. Hechos 2, y vamos a su versículo 22. Hechos 2, versículo 22. Vean el control soberano de Dios atrás, anticipado, antes de tiempo. Dice ahí en Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, escuchen esto, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Quién estaba de acuerdo? ¿Quién sabía que todo esto iba a pasar? Dios mismo dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios ya sabía, mi hijo va a ir a morir y todo esto le va a pasar. ¿Para qué? Para que se cumplieran las promesas del Antiguo Testamento. Dios al control soberano de todo el mal que puede ocurrir sobre la tierra, incluso el mal que le ocurrió a su hijo, porque él ya lo tenía previsto. Por eso dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Regresemos a Isaías 52 y vamos a ver ahora su versículo 5, que es el siguiente, y vamos a entender qué es lo que está diciendo, ¿verdad? El Señor moviendo todo, moviendo a las naciones para que le hagan daño a su pueblo y hasta cierta medida, y después se lo retira. El Señor, bajo el control soberano de todo lo que le pasa a Cristo,
para que se cumplan los propósitos divinos. Y ahora dice aquí en el versículo 5, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Es una pregunta, yo siento que hasta irónica, para dirigirse a su pueblo amado. El Señor dice, ¿ya entendiste que yo estoy ahí al control absoluto de todo desde que te fuiste a Egipto, desde que Asiria te atacó? Ya te mostré a ti, creyente del Nuevo Testamento, cómo es que estuve al control de todo lo que le pasé a Cristo. Y entonces ahora en medio de todas las injusticias que te ocurren, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Está viendo, ¿verdad? En el caso de Israel, a los que se enseñorean de su pueblo, lo hacen aullar y los está viendo cómo es que blasfeman su nombre. Los enemigos, recuerden que los enemigos venían a atacar a Israel y decían, pues no que Jehová es su Dios y que es un Dios muy poderoso. Y dice el Señor, los estoy viendo cómo blasfeman mi nombre todo el día. El Señor conoce la causa. Así como fueron vendidos de balde, son atacados sin causa, pero ojo, sin causa predeterminada por el hombre. La causa está determinada por Dios. Dios es el que tiene una causa y dice por eso, ¿y ahora qué hago aquí? Lo mismo que hice en Egipto, lo mismo que hice con Asiria, controlando todo esto. Pero noten el amparo de Dios y en este amparo vean la actividad que les dice, versículo 6, vayan ahí a Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. ¿Para qué los está metiendo en todos esos problemas? Para que sepan su nombre. ¿Qué significa que sepan su nombre? Que entiendan perfectamente quién es Dios. Hoy muchas iglesias cristianas no conocen a Dios porque le quieren decretar y le quieren hacer manita de puerco a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren, cuando Dios en su soberanía está mandando todo tipo de males. Y noten, sabemos que la iglesia es perseguida, pero debemos de orar, Señor, que la iglesia no sea perseguida. Sería un error. Cuando la iglesia ha sido más perseguida, más ha crecido. Y entonces, ¿qué oraríamos? Señor, ¿persigue más a la iglesia? Pues tampoco, hermanos. Lo que debemos de decir es, Señor, tú que en tu soberana voluntad sabes qué necesita tu iglesia, síguelo haciendo y fortalece a toda la iglesia para que aguante aquello por lo que tú lo estás pasando. Ahora piénsalo en ti, piénsalo en lo que a ti te sucede. El Señor quiere que conozcas su nombre. Dice el Señor, en el momento de la aflicción, vean cómo dice, en aquel día, se refiere escatológicamente a ese milenio, al día de la tribulación. En aquel día, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Señor está contigo. Miren, las noches en vela que se pasa uno con el COVID cuando nos da muy grave, lo único que hacemos es meditar en Dios y cómo es que Dios ha tenido todo bajo su control y lo va a seguir teniendo bajo su control. A Dios no se le escapó el virus y fue a dar a tus pulmones. Dios lo mandó a que llegara ahí para que a través de esto tú pudieras exaltar a Dios y conocerlo más. Ahora, cuando el Señor te manda una lección y no la aprendes, hay que repetirla. Y así hasta que la pases. Entonces, entre más necedad haya, más lecciones vas a tener que tomar. Fíjate bien, les decía hace 8 días que los profetas parecen de repente muy repetitivos, vuelven a decir lo mismo y vuelven a decir lo mismo. Pero no es que sean repetitivos, es que el pueblo es muy necio y necesita que se le vuelvan a decir las cosas. Nota cómo dice Hebreos 12:5, se los leo, no vayan ahí. Hebreos 12:5, después lo revisan. Dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Bueno, en medio de la aflicción que podamos estar pasando, debemos de cambiar nuestro chip en nuestra manera de pensar acerca de todo lo que nos pasa en la tierra. Vean cómo decía Job en su capítulo 5, versículo 7. Job en su capítulo 5, versículo 7 decía, Job, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios no castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En medio de la prueba, puedes decir con toda seguridad, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Dios está aquí porque Él está presente en todas nuestras tribulaciones. Entonces, Dios activa al salvado, ampara al salvado, pero le da responsabilidades, ¿verdad? Tú debes de ver en medio de la tribulación, recordar cómo es que yo te dije que voy a estar presente. Y ahora el siguiente punto, Jehová hace testificar al salvado, versículos 7 al 10. Estos son los efectos de alguien que reconoce al Dios soberano y toma la responsabilidad correcta, el testimonio que se debe de dar. El he aquí estaré presente del versículo 6 se explica aquí. Vean cómo dice el versículo 7, Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Los mensajeros llegaban caminando desde lejos para dar noticias buenas o malas. Se acordarán de los mensajeros que llegaron de parte del rey de Asiria con el rey Ezequías y se pararon ahí en el muro a darles noticias. Viene el rey de Asiria y va a acabar con todos ustedes, es mejor que se rindan. Cuando David y Saúl regresaban de la guerra, ponían a unas mujeres que iban adelante y decían, Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Venían caminantes ahí para avisar, pero aquí vemos que esos mensajeros que eran algo común, estos mensajeros traen alegres nuevas, ¿verdad? Anuncian la paz, nuevas de bien, publican salvación y dice nación, tu Dios reina. ¿Cómo podemos comprobarle a la gente que Dios es verdad? Testimonio. Solamente con nuestro testimonio. Cuando pasamos por lo mismo que pasa la gente, noten, cuando nosotros somos capaces de decir que Dios reina, es porque vemos a Dios reinando, percibimos a Dios reinando. La única manera de proclamar que Dios reina es porque tú lo has comprobado. Cuando comprendes la salvación que tienes, la responsabilidad de proclamar al Dios vivo que te dio la salvación, entonces lo ves reinando. Ves a Dios ahí está trabajando. Y noten, Sión va a ser un testigo fiel de lo que Dios hace siempre. Entonces por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Nosotros, Israel debía de publicar a su Dios reinando. Hoy nosotros debemos de publicar a nuestro Dios reinando porque lo vemos ahí. Versículo 8 en referencia a Israel en su contexto. Versículo 8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilos, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y nota, ¿quiénes eran los atalayas? Los atalayas eran personas que se ponían en el muro, en la extensión de la ciudad, y pues daban alguna información, se acerca a alguien a la puerta o viene un ejército en nuestra contra, sellen las puertas, ¿verdad? Y estos atalayas estaban repartidos estratégicamente. Pero aquí la voz de los atalayas dice que alzarán la voz, juntamente van a dar voces de júbilo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Es decir, es como si esos atalayas, como si esos muros sirvieran de mensajeros y dijeran, viene de regreso el pueblo, viene de regreso de su cautividad en Babilonia. Entonces, estos atalayas lo hacen. Y noten, debemos de ser capaces de ver a Dios como Job vio a Dios al final de la prueba. Ver a Cristo como Juan lo pudo ver en la isla de Patmos. Ver al Espíritu Santo
como lo puede ver alguien que obedece y comprueba que la palabra de Dios es verdad. Hermano, es que no escucho a Dios. Pues lee en voz alta la Biblia para que lo entiendas, para que lo escuches, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es percibido por nosotros cuando somos obedientes y logramos obedecer. Dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué a veces no percibes al Espíritu Santo? Porque no vives la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se vive la llenura del Espíritu Santo? Colosenses 3:16, que la palabra de Dios abunde en tu mente. Siendo salvados, tenemos la obligación de mostrar a Cristo en nuestras acciones y darle al mundo la certeza de que Dios reina. Y en medio de la tribulación más complicada que tengas, Dios tiene que ser manifestado. Dios tiene que ser visto aquí. Esto sucederá cuando Cristo reine sobre la tierra. Estos atalayas, ¿verdad? Van a decir ahí en ese reino milenial, aquí está Cristo, aquí está reinando. Pero se trata de que seas un cristiano constante y continuo. No puedes ser cristiano de 10 de la noche a 6 de la mañana. En el día no, porque ya me tengo que dedicar al mundo. No, eres cristiano 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Eres creyente y todas tus acciones deben de demostrar que lo eres, ¿verdad? Si no es así, ¿sabes qué? Tú no estás mostrando que Dios reina. Por eso dice el versículo 9, ¿verdad? Estos atalayas, ¿verdad? Dicen, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Regresan en el milenio, acuérdense, va a estar Israel, toda la nación, los creyentes, el remanente fiel, ahí reinando con el Señor. ¿Y qué van a estar diciendo como parte de todo esto? Van a dar testimonio. Vean cómo dice el versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Por eso es escatológico, es el milenio donde la salvación se hace evidente. Y cuando entonamos, ¿verdad? Esa oración que nos enseñó el Señor Jesucristo en el denominado Sermón del Monte, ahí en Mateo 6, se acordarán cómo va esa oración que el Señor nos enseñó, Mateo 6, 9 y 10, vamos a leerlo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros le decimos al Señor, venga tu reino, y esto debe de ser parte de nuestras oraciones constantes, debemos recordarle al grupo de oración que debe de estar diciendo, Señor, que venga ya tu reino. ¿Qué significa que venga ya tu reino? Que ya suceda todo esto. Que ya el Señor enjuicie a todos los incrédulos y los mande al infierno y que se abra ese milenio y lleguemos a la eternidad lo más pronto posible. Ese es el momento. Y noten, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Algunos dicen, ya ves, en la tierra no se hace la voluntad de Dios porque hay que pedirle que la haga. No, hay un comparativo, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando vemos la descripción de Juan en Apocalipsis, vemos la voluntad de Dios haciéndose perfectamente en el cielo. Nadie repela, nadie está en contra de la voluntad de Dios, nadie se rebela, los ancianos en su lugar, los ángeles haciendo lo que deben. Y entonces lo que le decimos de la manera en la que se hace la voluntad en el cielo, queremos que se haga así en la tierra. Para que eso suceda, tiene que venir el reino del Señor y le estamos diciendo al Señor que tu juicio llegue a tu conclusión. Estoy listo para verte. Jehová activa al salvado, versículo 1 y 2. Jehová ampara al salvado, versículos 3 al 6. Jehová hace testificar al salvado, versículos 7 al 10. Y por último, Jehová conduce a su morada al salvado, versículos 11 y 12. El llamado que vamos a ver en el 11 y 12 parece corresponder a su regreso de Babilonia, a lo que ellos dicen
cuando van a ir de regreso a Babilonia. Y recuerden, cuando salieron de Egipto, ellos llevaron muchas riquezas consigo, pero el faraón los persiguió a pesar de que primero les había dado permiso. Pero aquí va a ser diferente. El Señor les dice que van a salir y que lo hagan con calma, que no van a ir huyendo y que no se contaminen de nada. Noten cómo dicen los versículos 11 y 12, Isaías 52, 11 y 12. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Aquí es la salida de Babilonia. Les dice primero apártense y luego salgan y purifíquense. Los que se tienen que purificar pues son los que llevan los utensilios de Jehová. Esta referencia es a lo que narra Esdras. Si van en sus Biblias a Esdras capítulo 1 en sus Biblias, Esdras nos narra cómo fue ese regreso de Babilonia. Y dice Esdras 1, versículos 7 y 8, ¿verdad? Dice ahí, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Habla de esto, ¿verdad? Se los entregan y por eso dice salgan, no toquen cosa inmunda, no como en el caso de Egipto, tráiganse todo lo que puedan, y dice ahí salgan en medio de ella, Babilonia, pero purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Estos utensilios que Esdras narra que se les entregaron, ellos tenían que purificarse, se tienen que purificar por el hecho de que estuvieron en manos de los babilonios y en la casa de los dioses de los babilonios. Tienen que salir por voluntad propia, es activarte. Y saben que muchos se quisieron quedar en Babilonia. Nos narran los historiadores que hubo gente que dijo, no, ya aquí en Babilonia, pero lo mismo pasó en el desierto. Algunos se instalaron en el desierto y dijeron, ya aquí nos quedamos, ya no seguimos. Y ¿sabes qué? En este caso el Señor les dice, saldréis y no iréis apresurados, no iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Que Jehová irá delante de nosotros, noten, ellos fueron a Babilonia por su enfermedad espiritual, por su pecado, por su desobediencia. Y Dios les dice, ya pueden regresar, ya se cumplieron los 70 años, ya pasaron por lo que yo quería que pasaran. Tristemente van a regresar con su pecado, porque después cuando llega Jesucristo los vemos nuevamente haciendo cosas que Dios no les mandó. Dios los dirige por el camino de regreso a su tierra prometida antes del cautiverio que Dios mismo provocó, y no salen huyendo como en el Éxodo, sino que salen tranquilamente y salen bajo la dirección y protección de Dios. Esto es muy interesante porque Dios otorga la salvación y conduce a la salvación. Entonces, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Y Él nos va a conducir a la salvación. ¿Y cómo lo ha hecho con ellos? Mandándoles lo que sea necesario para que aprecien su salvación. ¿Estás en tribulación? ¿Estás enfermo? Voltea a ver a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que lo voltees a ver para que reconozcas esa necesidad de la salvación. ¿Cuántos de ustedes no desearían estar en ese lugar donde ya no hay pecado? Donde ya no hay enfermedad, donde la vejez va a desaparecer porque somos eternos. Ese lugar precioso, y Dios quiere que lo añoremos. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo Dios hace que lo añoremos? Pues por medio de todos los problemas que pasamos en la tierra. Aquí les dice, no carguen cosa inmunda, salgan de ahí, no carguen nada que sea inmundo. Y del mismo modo, no debemos de cargar nada inmundo. El Señor nos va a sacar de esta tierra. Lo hemos dicho de una y de otra manera. Debemos de esforzarnos por vivir mejor. Si bien pues no queremos a lo mejor el carro del año de lujo, bueno, cada quien la economía que tenga,
Pero si queremos tener un carro, que lo vamos renovando y mejorando. Seguimos esforzándonos por eso. Queremos seguir esforzándonos pues por renovar la ropita que tenemos, ¿verdad? Es correcto que lo hagamos dependiendo de los dones que Dios te dio y dependiendo de las capacidades que Dios te dio. Pero no nos aferremos al mundo, porque el mundo, dice el Señor, va a ser destruido. No cargues nada inmundo de lo que traes del mundo. Vas a la salvación y concéntrate en ellos. Diría el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 12:1. Fíjense lo que nos diría a todos nosotros, a ustedes, a mí, a todos nosotros. Diría el autor de Hebreos, vayan ahí a Hebreos 12, a partir del versículo 1. Dice ahí en Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La responsabilidad que tenemos los salvados es vivir la santidad, activarnos en la fe, reconocer cómo es que Dios nos ampara, nos cuida, nos protege, dar testimonio, anunciar todas esas buenas nuevas a quien se nos atraviese y podamos hacerlo. ¿Y saben qué? Entender que todo lo que nos sucede en esta tierra es lo que Dios está haciendo para conducirnos a la salvación. Y si hay alguien que nos escuche que aún no tenga la salvación, mira, bueno sería que te acerques a la palabra de Dios, bueno sería que te acerques a la iglesia para que puedas reconocer esa elección que Dios hizo de ti y que tú aún no puedes reconocer. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole a Dios que todos aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo puedan llegar a la iglesia y puedan llegar a experimentar la vida en Cristo sobre la tierra. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Te rogamos, Padre, que seamos capaces de reconocer todas las acciones que nos corresponden sobre la tierra y, Padre, que podamos dar testimonio de lo que tú has hecho para con nosotros. Padre, te rogamos que tú hagas que nuestra obediencia sea perfecta a través de tu Santo Espíritu, y aquellos que no logran obedecer, que entiendan que lo primero que tienen que hacer es rendir su voluntad a ti, que aquellos que aún no experimentan la salvación puedan doblar rodillas ante ti y reconocer cómo se están rebelando en tu contra al no poder obedecer. Padre, oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.